Muchísimas gracias por estar todos aquí. Yo quiero agradecer a ustedes, en primer lugar, por el esfuerzo tan grande que hacen y después, por supuesto, al área de empleo del Cabildo de Tenerife. Gracias, Noé, porque tuvimos una reunión, nos hemos apurado todo lo que más hemos podido. Ustedes saben cómo es la administración, que a veces tampoco depende de nosotros, sino que después llega a quien tiene que revisar las bases. Bueno, te pones en cola, pero yo sé que ellos han intentado pues sortear algunos obstáculos para estar hoy aquí. Vamos a anunciar que son 1.500.000 euros para mejorar el empleo. Ustedes saben como nadie que es para formar, acompañar, insertar, mejorar la calidad del empleo. Sobre todo para aquellas personas que tienen una mayor dificultad y que ustedes conocen, que lo conocen mucho más que la administración. Nosotros, en definitiva, tenemos, y ahora vamos a hacer otro anuncio, tenemos que guiarnos por aquellas entidades, por aquellas organizaciones que trabajan para la mejora del empleo y que trabajan los 365 días del año. Son, desde luego, para nosotros vitales. Son recursos económicos para oportunidades reales en empleo. Nosotros, el jefe de servicio nos ha dicho también, bueno, en el área, que no podemos desaprovechar ningún recurso y que queremos que esta convocatoria pues se agote y, si es posible, poder ampliarla con otras líneas de actuación que después podemos aprovechar. Áreas, sectores como el medio ambiente, la sostenibilidad, actividades vinculadas al territorio, que para nosotros es tan importante, las personas, la eficiencia energética, creatividad, sectores diversos donde realmente hay auténticas oportunidades de empleo, que, como les decía, ustedes saben. Vuelvo a repetir que están en primera línea. Para nosotros es muy importante que nos ayuden a detectar y que nos acompañen a reconocer realmente estas oportunidades de empleo y que tengan un impacto real. No es una cifra, son personas, no es 1.500.000 euros, no. Son las personas a las que van dirigidas. Nosotros también entendemos que tenemos que, después de esta convocatoria, reflexionar entre todos. Creemos firmemente que esta convocatoria ha llegado, no vamos a decir a su fin, no queremos decir que la convocatoria no vaya a desaparecer, pero sí queremos hablar, tener un diálogo entre todas las administraciones, entre todas las organizaciones no gubernamentales, para ver qué cambios tenemos que hacer a esta convocatoria. Tenemos que cambiarla, porque como ustedes saben, el paradigma del empleo ha cambiado. Y como el paradigma del empleo ha cambiado, las necesidades son otras, las personas que están realmente en exclusión social son otras, y entonces tenemos que, entre todos, cambiar esta convocatoria, darle un giro. A lo mejor tenemos que verificar si hace falta dotarla otras líneas que a lo mejor en empleo ya tendrían que también hacer un cambio sustancial, un cambio estructural, para desde luego también nosotros poder quizá enriquecer esta convocatoria. Yo le voy a pasar la palabra al jefe de servicio, a Noé, como decía, agradeciéndole. Tenemos 20.000 historias aquí, 20.000 calderos al fuego, pero bueno, yo creo que esto habíamos tenido ese compromiso y desde luego para nosotros es importante que estén ustedes hoy aquí y que lo conozcan de primera mano. Cogiendo el hilo que acaba de decir el último Efraín, consejero, para nosotros, y lo acaba de decir muy bien, esto prácticamente debería ser el cierre de una etapa. No quiere decir que no haya continuidad, y lo ha explicado muy bien, y que se abra, esperemos que el año que viene, o a finales de este año, cuando seamos capaces de cerrar esta convocatoria y muchas más que tenemos, y tengamos un mes de tranquilidad, que parece complejo, pero difícil, pero seguro que lo hay, que abríamos un diálogo para tener lo que habla de Efraín, del nuevo paradigma, de unos proyectos totalmente distintos. Y no quiere decir que el modelo este no sea bueno ni sea aprovechable, sino que igual tenemos que evolucionar hacia otro tipo de proyectos que ya no sean tan repetitivos
que el modelo se agota, ¿no? Se agota simplemente porque el mercado ha cambiado, el entorno ha cambiado. No obstante, este año lo que hemos hecho, y hemos interactuado con varias de las entidades que están aquí presentes, hay que agradecer también que hagan un esfuerzo por asociarse y que tengan una voz por lo menos representativa. Y hablo ahora, por ejemplo, de la Rea Nagos, que está consiguiendo aglutinar muchas de las que están aquí presentes. Eso no quiere decir que el resto no sean representativas y que tengan una función, eso es independiente, es una cuestión de asociación y es respetable cualquier iniciativa que se presente, pero bueno, facilita en parte también la, entre comillas, negociación a la hora de hablar de lo que es una convocatoria y unas bases. Pero bueno, este año no había, vamos a ser sinceros, no había tiempo de acometer ese reto de hacer un cambio estructural y habría que, y entonces el reto, después de hablar con muchos de ustedes, era intentar adaptar y suavizar de alguna manera las bases y la convocatoria. Y lo hemos intentado. Se publican el lunes y yo creo que sí que hemos conseguido cosas. Porque yo lo voy a ser sincero, como técnico, no es de buen trago enfrentarnos como técnicos a los proyectos y que veamos que, desgraciadamente, hay algunos incumplimientos por los motivos que sea, que a veces son bastante reales e inevitables, no se consiguen todos los indicadores y nos vemos obligados, porque hay que interpretar unas bases como funcionarios, a aplicar esa serie de penalizaciones. Les puedo asegurar que nos ponemos enfermos. Cuando nos pasa eso, no es... Y casi uno medio se deprime, se los digo sinceramente, cuando ocurre eso. Es decir, lo que queremos y lo que deseamos es que los proyectos se ejecuten como tal y que no nos veamos abocados a entrar en procedimientos de reintegro. Es horrible. Y eso también lo quiero decir no como funcionarios y también, sino como personas. Intentemos evitar eso. Y voy a hacer una reflexión también en torno a ustedes como entidades que tienen un perfil, que tienen unas necesidades, que tienen unos objetivos, pero también yo le pido a todos prudencia. En general, los que tienen mayor experiencia, pues más o menos lo tienen claro, ¿no? Entonces, prudencia, ¿por qué? Yo sé que tiene que ser ambicioso, pero también el entorno ha cambiado, como decía bien el consejero. Las circunstancias son diferentes y a veces el plantearse proyectos con una envergadura que igual es grande, que puede ser que la entidad lo pueda asumir, pero el mercado igual, resulta que, y hablamos fundamentalmente de las personas participantes, es difícil captar esos perfiles y ese número de personas, por muy atractivo que piensen que es el proyecto. Entonces, simplemente, para nosotros es fundamental un documento en la solicitud, que es la memoria, ¿no? Que es la memoria, lo que son las tripas del proyecto. Y la memoria es lo que dice todo, el que justifica por qué se hace el proyecto, el que se justifica por qué esos perfiles, el que justifica a dónde vamos, qué vamos a conseguir. Y lo que le pido es que sean realistas. Realistas, ustedes saben cómo está el mercado afuera, y que sean prudentes. Y que sabemos que compiten porque esto es concurrencia pública, pero mi opinión como técnico es que mejor concurrir con cifras reales que ustedes entiendan que pueden conseguir que apostar a caballo que igual no es ganador. ¿Vale? Prefiero quedarme fuera que no entrar con un proyecto que tiene riesgo. Y el riesgo lo tienen que valorar ustedes y por eso tienen la experiencia y conocen el mercado laboral. Eso me gustaría hacerlo porque sufrimos, y Efraín es el que continuamente me lo dice, el consejero me lo recuerda cuando ve los proyectos, nos pregunta cómo van, se preocupa por ellos y sobre todo cuando le damos la mala noticia que igual a la hora de la justificación tenemos algún incidente, vamos a calificarlo como tal, pues sufrimos. El primero es Efraín, que nos llama continuamente y nos pregunta que cómo va, que si se puede, que se haga lo posible por intentar subsanar, pero claro, hay momentos donde no se puede. Por eso hago esta reflexión a priori para decirle que nos preocupamos por los proyectos y por ustedes. Hemos intentado adaptar, en función de lo que acabamos de exponer, hemos intentado adaptar la convocatoria y las bases.
Y hemos suavizado cosas que ustedes conocen bien, sobre todo los que se hayan presentado anteriormente. Pues, por ejemplo, sabiendo que es difícil captar a los participantes, pues hemos rebajado ya y vamos a permitir que no solamente, como ya habíamos hecho en la última convocatoria, que no solo sean personas desempleadas, sino que también sean personas ocupadas con mejora de empleo. Y podemos llegar hasta el 40%. Con lo cual ya tenemos una doble válvula de escape. Tenemos el 40% de ocupados en mejora de empleo y además vamos a subir al 40%, espero no mentir, si hay alguna rata, me disculpan, el 40% también de sin estudios y con estudios. ¿Vale? Con lo cual hay doble válvula de escape ahí y yo creo que se facilita. Y después había otro problema que ustedes saben, que es el cumplir con los indicadores que se proponen. Entonces, vamos a bajar, y no quiero mentir, perdón, con los porcentajes de las personas que tienen que terminar la formación, vamos a bajar al 50%. ¿Vale? Que ya eso es bastante bajar. Que no me acuerdo si en el año 25 está desarrollando, no me acuerdo si era el 60%. Pues vamos a bajar al 50%. Del 50%, porque esto es lo más difícil de los proyectos, ¿vale? Del 50% de esas personas tendrán que tener una asistencia del 60%, ¿vale? Del 60%. Esto parece un rollo de porcentaje, pero lo entenderán porque ustedes lo pueden entender. Que los medios de comunicación, la rueda de prensa lo estén entendiendo. Pero bueno, el 60% el 50% tiene que acabar la formación con un mínimo del 60% total de horas, ¿vale? Y el 70% de la profesionalizante. Estamos hablando solamente del 50%, ¿vale? Con lo cual la rebaja es sustancial, ¿de acuerdo? Y vamos a no computar faltas justificadas de forma similar que hacen otro tipo de administraciones como el Servicio Canario de Empleo, ¿vale? Siempre que esté documentada, es decir, la enfermedad, la falta de asistencia porque tienen que ir a una entrevista de trabajo, porque tienen algún derecho público inexcusable, yo qué sé, porque algunos tienen que ir hasta un juicio, puede ocurrir. Eso vamos a considerar, y ustedes tienen experiencia porque gestionan proyectos del Servicio Canario de Empleo, lo vamos a hacer también a largo. También habrá que... ¿qué es lo que se considera inserción? Que es otro de los problemas que hay. La inserción no cambia el concepto como tal, es el mismo que el anterior. Y el mínimo es el 10% igual, no ha cambiado, lo ponemos relativamente bajo. Y serán aquellos se considerará inserción, aquellas que se produzcan después que la persona se integre y reciba la orientación. ¿Vale? Bien, cosas así que sean cambios sustanciales, que ya los más importantes creo que se los he dicho. En la formación incluso también hacemos algún cambio suave, que por ejemplo el número de horas lo vamos a reducir. El número de horas mínimo de formación, fundamentalmente la profesionalizante. Si quieren hacer un proyecto, antes eran 100 horas y ahora pasan a ser 80. ¿Vale? El itinerario completo mínimo, si van a los mínimos, creo que son, discúlpenme si hay una rata porque hay muchos números y no lo tengo todo apuntado, son 108 horas. Aquí también quiero hacer otro inciso importante. Y Efraín estaba también, el consejero, metiendo dedo en la llaga. El nuevo paradigma del empleo y del mercado. Sobre todo con determinados tipos de perfiles que ustedes conocen mejor que nosotros. Y determinado tipo de competencias laborales. No hablamos de formación profesionalizante, sino hablamos de competencias personales o laborales. Que hablando con ustedes y con los empresarios, con las dos vertientes, se muestran como muy importantes, sobre todo en los jóvenes y las jóvenes. Entonces, nosotros la parte de competencias laborales lo dejamos bastante abierto y normalmente se tiende a insistir mucho, pues, y es importante y hay que hacerlo, en la entrevista de trabajo, el trabajo en equipo, la comunicación. Pero al final también, ustedes lo saben bien, que hay determinado tipo de competencias de tipo personal que han cambiado mucho, ¿vale? Cuestiones como la responsabilidad,
la puntualidad, el compromiso, la imagen, que parece que venían ya dadas por una cuestión de herencia familiar o cultural, pues se muestran ahora como cojas. ¿Vale? Entonces también eso ocurre tanto en la parte del empresariado, y el consejero ha tenido muchas reuniones con los empresarios que citan ese tipo de ausencia de esas competencias, vamos a llamarlas competencias o valores, que ustedes también conocen perfectamente porque también las sufren. Entonces estarían bien que en la convocatoria, que también les permite cierta holgura, que desde nuestro punto de vista, y es una cosa que el consejero me insiste continuamente, que se aborden esa serie de fortalecimiento de ese tipo de valores de los que hablamos y que ustedes conocen perfectamente. Y es una guerra que tenemos contra la que luchar. Y probablemente en la nueva etapa, y Efraín lo refrendará cuando se me está haciendo un poco larga la intervención, y le pido disculpas, refrendará lo que estoy diciendo, porque él me habla continuamente del tema. Poco más le voy a decir, les podría hablar de un montón de números, pero yo creo que tampoco tiene sentido, salvo que después quieran hacer alguna pregunta en concreta, porque se van a publicar ya el lunes, si no ocurre la cosa contraria. Vamos a hacer por primera vez también una cosa que ya el martes Efraín presentó en otra convocatoria, que es una guía práctica para cumplimentar y para gestionar el proyecto. Yo creo que a muchos les va a ayudar, e incluso hasta a los expertos, y que explica más o menos, sobre todo en la solicitud. Hay muchas entidades que se quedan fuera en la solicitud porque no cumplimentan bien, ya no digo ni siquiera los documentos, sino la memoria como tal, que es las tripas del proyecto como tal, se quedan fuera simplemente porque cometen errores de falta de información, y lo vamos a suplir con eso y a facilitar de alguna manera la gestión. ¿Vale? Después, si quieren hacer alguna pregunta concreta, pues tanto el consejero como yo, si puedo, pues le intentaremos responder. Es una rueda de prensa un poco sui generis, porque también estamos explicándole a las entidades que a lo mejor no las vamos a ver sino en septiembre y todo eso ello. Yo creo que nos haya dicho algo muy claro: prudencia a la hora de elaborar los proyectos. Una cosa es sentarnos a elaborar un proyecto y empecemos a escribir para hacer un buen proyecto. ¿Por qué? Porque es concurrencia competitiva. Y lo que no podemos vernos es que después estos proyectos no cumplan con los objetivos. Creo que eso tiene que ser fundamental. No hace falta ir al máximo. Yo creo que esto es lo que nos hemos dado cuenta. Los cambios que han habido en las bases. Bueno, hemos mantenido muchísimas reuniones. Los cambios que están aquí en las bases tampoco ha sido porque un día nos sentamos Noé y yo y empezamos a quitar y a cambiar cosas. Hemos tenido reuniones con ANAGO, hemos tenido reuniones con otras asociaciones para nosotros poder recoger el sentir. No está todo, evidentemente, porque después también hay algunas cosas que, bueno, pues que vinieron hacia atrás y nos dijeron, esto tienes que incluirlo. Digo, pero esto tienes que incluirlo porque el artículo tal, bueno, queríamos ver si se podía. Pero sí es verdad que insisto porque también me lo piden las asociaciones, me lo están pidiendo. Tenemos que sentarnos a hablar del cambio de paradigma, tenemos que sentarnos a hablar para darle otra reformulación a la convocatoria. Y eso es a lo que nos comprometemos, hacerlo. Y desde luego hacer proyectos pues que sean enriquecedores y pensando siempre en las personas. ¿Qué les puedo decir a ustedes? Que ustedes no sepan, pero sí queremos hacer hincapié en que a lo mejor hay algún proyecto pues de alguna asociación que no tiene pues la cantidad de recursos, pero yo sí sé que trabajan en el desarrollo comunitario de alguna zona, el suroeste, el noreste, y que no tienen a lo mejor esa potencia administrativa que pueden tener otras, y a lo mejor, claro, se quedan fuera porque no tienen esas herramientas. Entonces, aunque sea una concurrencia competitiva, vamos a decir que es una concurrencia competitiva y solidaria, para ver si podemos
bueno, pues que puedan entrar la mayor cantidad de organizaciones y de entidades que están aquí. Y yo agradecerles el trabajo que hacen. A mí, desde luego, para nosotros es ir como en volandas cuando nos llaman, a los empresarios también, a las asociaciones de empresarios que están aquí, veo a FAUCA, veo a FEMETE, que también nos indican cómo está yendo el mercado, por dónde tenemos que ir, cuáles son los nuevos yacimientos de empleo, qué formación es realmente la que se está necesitando y que están demandando, porque también tenemos que hacer ese binomio. Y ahora, evidentemente, con la formación profesional dual, pues ya me dirán si la importancia tan grande que está teniendo el tejido empresarial. Por mi parte, más nada. Yo ahora va a concluir el jefe de servicio y después, si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, pues sin duda, para ustedes son los micrófonos. Hay un cambio de modelo de justificación. Nosotros tenemos un problema de medios. Tenemos un problema de medios, somos pocos. Aunque ustedes crean que empleo somos tropecientos, somos un equipo pequeñísimo, no llegamos ni a 10 personas. Y tardamos muchísimo en aprobar las justificaciones, muchísimo, porque se nos mezcla lo nuevo con lo antiguo. Entonces, en esta convocatoria se ha cambiado el modelo. Y el modelo ha cambiado la palabra auditoría. ¿Vale? Antes la auditoría era meramente económica. Ahora la auditoría va a tener dos patas, una parte económica y otra de gestión del proyecto. Nosotros, en principio, no vamos a revisar los datos de gestión del proyecto. Es decir, lo que es la residencia, que tiene que ser de Tenerife, que es mayor de edad, que tiene pertenece a determinado colectivo de difícil inserción, las inserciones, todo eso lo va a revisar la auditoría. ¿Vale? Con lo cual, la partida de auditoría en el gasto se ha incrementado. Ustedes tienen que negociar con el auditor, pero el auditor va a revisar. No todo, pero casi todo. ¿Ok? Después nos vendrán nosotros y aleatoriamente podremos hacer, si lo estimamos conveniente, una revisión posterior en algunos casos, si fuera necesario. Entonces, una recomendación. Tengan mucho cuidado, abran un expediente, que yo seguramente sé que lo están haciendo, pero yo reitero, abran un expediente para cada participante desde el mismo momento que piden que sean seleccionados. Complétenlo, porque vemos casos donde a veces, probablemente apresurados por el tiempo, pues lo insertan en el proyecto, pero le falta documentación, me tienes que traer el no sé qué, ya te lo traigo mañana, ya te lo traigo el lunes. Y después vemos documentación incompleta. Abran el expediente completo y no los metan sin que le den los datos. El DNI o documento equivalente, la vida laboral, el DARDE, pídanselo todo. No, abran una carpeta para cada uno y complétenlo. No lo dejen a media. Después vienen empieza el proyecto y al final el documento no aparece. Dale, es solamente eso. Va a haber auditoría y el auditor, entonces tiene que tener toda la información guardada y ordenada porque el auditor se los va a pedir. El auditor lo contratan ustedes son los que tienen que hacerlo. Es una auditoría de ustedes y eso facilita mucho. Es como la comunicación previa de las administraciones. Las administraciones confían en los administrados. Nosotros no estamos aquí con la metralleta, a ver, ¿en qué fallaron? No, o sea, ustedes tienen que presentarnos la auditoría porque aquí todos somos servidores públicos y los que estamos también trabajando en estas organizaciones, trabajamos para las personas. Y bueno, pues eso yo creo que es un avance muy grande porque además, como decía, no es el área, también es aleatoriamente, sin intervención del Cabildo de Tenerife, dice, oiga, pues haga una fiscalización posterior previa de este expediente. Eso facilita muchísimo y genera una confianza como la que tenemos hasta ahora, porque la ha habido, pero que se plasme en eso. O sea, que la palabra auditoría, cuando la escuchamos, digo, mi madre, eso que dicen ahora, vamos a hacer una auditoría, no. Eso es una cuestión de ustedes contraten al auditor. Pues si hay preguntas que hacer, gracias.
yo quería preguntar, ¿qué tipo de proyectos tienen más posibilidades de acogerse a estas ayudas? Un poco lo que ustedes priorizan. Sí, nosotros en las bases tenemos, bueno, economía azul, economía naranja, economía verde, que a veces cuando hablas de economía naranja, de economía azul, tú dices, pero ¿qué es esto? Porque mucha gente pues no lo entiende. Pues es todo lo que tiene que ver con los servicios, con la eficiencia energética, con las personas, con la creatividad, con la cultura, con el desarrollo comunitario, con el trabajo en el territorio. Realmente es lo que nosotros priorizamos. Está muy bien priorizado por apartados, donde desde luego también las entidades son las que nos han transmitido dónde puede haber ofertas de empleo. De lo que se trata es de que la persona con este itinerario formativo, el resultado final sea conseguir un empleo estable a aquellas personas, sobre todo, que más lo necesitan porque a lo mejor llevan mucho tiempo buscando un empleo, pues desde luego las competencias blandas hay otra vez, como hacen todas las entidades, que volvérselas a dar y que darle estas herramientas. En definitiva, empoderar a la gente para decirle que es posible insertarse en un mercado laboral, pero con la realidad. Decir, mire, perdone, en el sector primario, pues oiga, pues a lo mejor si usted se va a un municipio donde el sector primario no tiene esa capacidad, pues ahí usted no va a conseguir, pero a lo mejor en el norte sí. En el norte pues ahora se están trabajando en cooperativas. Realmente quiero haberte explicado los sectores.